Nahuel Speranza, error de la chiquita insolente, como estamos acostumbrados. No, Yorkie es tu apodo, ¿verdad, Nahuel? Sí, es un apodo, todo el mundo me dice así cariñosamente, pero sí, Nahuel Esperanza. Nahuel Esperanza, un joven libertario, y por eso está sonando el León Panic Show, ¿no? ¿Te identifica esta canción? ¿Qué sentís cuando suena esto? No la estuve escuchando ahora mismo, pero sí, perfectamente. Sí, ahí mirá, Ahora me pongo los auriculares. Y ahí veo a un Ahora Milei, sí. Le cambió la cara. Ahí veo suena Panic Show de la Renga y a Nahuel le cambió la cara. a Milei saltando como loco en un auditorio enfervorizado. Y bueno, y es un fenómeno el que está ocurriendo con Milei. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, totalmente. El fenómeno Milei creo que responde a la indignación del pueblo argentino con sus políticos tradicionales, y eso es algo que podemos identificarnos bastante los uruguayos, más específicamente con el tema de los partidos tradicionales, los políticos tradicionales que tenemos acá, familias que hace muchos años están en la política uruguaya, y este tradicionalismo político, esto que Milei identifica como casta, es aquello en lo que podemos identificar los males de nuestra política, como así en Argentina lograron identificar los suyos. Por este motivo, y debido a que identificamos distintas problemáticas en Uruguay en lo que respecta al avasallamiento de nuestras libertades, distintas personas de acá de Uruguay que encontramos un conjunto de ideas en común, abogando por la libertad de cada uno de los uruguayos y por la igualdad ante la ley, decidimos plantear acá un partido libertario que consideramos que va a ser muy positivo para nuestro país. Nahuel, contextos, ¿no? Porque vos decís, claro, Milei encarna cierto hastío, frustración y desencanto con la política en Argentina, contra la casta parasitaria y corrupta, como él lo ha definido, pero Argentina tiene un estado de situación con un dólar a 780 pesos argentinos, con una inflación del 110%. Hay un escenario que quizás no sea el mismo que en Uruguay, aunque vos advertís que de todas formas acá existe una casta a la que hay que combatir, o un estado menos presente. O sea, traslademos el problema a Uruguay, ¿no? Y por qué la necesidad de que surja un partido libertario. Bien, primero que nada, yo no manejo el término casta. Claro. Eso es una cuestión personal de cada uno. Yo personalmente no utilizo ese término. No me parece una definición lo más adecuada. Bien. Siguiente punto. ¿Por qué consideramos necesario un partido libertario en Uruguay? Debido a que en Uruguay, debido a la consecución de distintos gobiernos, tanto del Frente Amplio como del Partido Colorado como del Partido Nacional, hemos visto un crecimiento sistemático del Estado y un avasallamiento de nuestras libertades. Nosotros consideramos que el camino que está tomando Uruguay a la hora de definir políticas públicas y la manera en la cual se ha estructurado el marco normativo de nuestro Estado ha permitido que sea muy fácil para la política uruguaya hacer crecer los acomodos dentro del Estado, el clientelismo político, y que esto se traduzca inevitablemente en, corrupción. Bien, Nahuel, dijiste, perdona que te interrumpa, pero dijiste varias cosas. Dijiste avasallamiento de libertades por un lado, y después por otro lado un Estado gordo que va creciendo y aumenta la corrupción. El Partido Libertario, este partido que ustedes están en este momento recolectando firmas para que la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral. Perdón, la Corte Electoral los avale como un partido. ¿Qué sienten? ¿Qué libertades sienten ustedes que se están avasallando? Bien, te puedo hablar de mi caso personal perfectamente. Como trabajador. Yo siento que el Estado es un peso en mi espalda que la verdad no me permite progresar, y también para todos los emprendedores de Uruguay es un peso que hay que empezar a mirar a la hora de emprender, a la hora de querer tener una unipersonal, a la hora de tener una nueva empresa. ¿Cómo puede ser que el Estado, desde el primer MEC en el que vos estás buscando generar nuevos ingresos, ya esté ahí, ya esté observándote, ya te empiece a imponer impuestos, y vos ni siquiera lográs cobrar, ni siquiera llegás a tener ganancias, y ya tenés al Estado encima tuyo? Son el tipo de miramientos que nosotros queremos empezar a tener y empezar a comprender cómo puede ser que sistemáticamente nos aumentan impuestos en Uruguay. Y esto da igual si es el Frente Amplio, si es el Partido Colorado, si es el Partido Nacional o mismo Cabildo Abierto, porque se puede ver en su accionar parlamentario. Nosotros por lo que vamos es por un modelo distinto, por reducir el Estado, reducir la intervención de los políticos en nuestra vida, apostar por la libertad y apostar también por un modelo descentralizador del Uruguay en el cual sea posible que los rangos jerárquicos de la política, los más altos políticos, no sean quienes concentren el poder.
Nahuel, recién decías que como trabajador ves una presencia asfixiante del Estado. ¿A qué te dedicas? Yo actualmente ahora me encuentro trabajando en el INE, pero he trabajado en distintas cosas, he sido también... ¿Has sido emprendedor, digamos, también he tratado por tu cuenta? Bueno, yo fui corredor de seguros personales, tuve que abrir una unipersonal y todo, fue complejo, tuve que dejarlo. También he trabajado en el sector eólico, fue a lo que me dediqué durante 4 años, el sector de las energías renovables. Sí, o sea, totalmente se puede ver a la hora de que vos querés trabajar, a la hora en la que vos estás cobrando tu sueldo. Cada uno de nosotros se puede fijar en el porcentaje que le sacan a través de impuestos a la hora de cobrar el sueldo. Es una verdad como un puño, es lógico. También es una cuestión de cómo se estructura la ética de las políticas de Estado. Como, por ejemplo, le pongo un ejemplo bastante simple. A la hora de vos, por ejemplo, tenés un local, si vos estás en negro, por ejemplo, te va a salir mucho más barato porque de un día para el otro vos simplemente por el hecho de tener un negocio y un local, te empiezan a, por ejemplo, cobrar tarifa comercial. ¿Por qué? ¿Por emprender? ¿Por ser un comerciante? Ese es una de las cosas que persigue el Partido Libertario, o que perseguirá, es la reducción de impuestos. Reducción y eliminación de impuestos en caso de ser posible. Sí. Bien, muchos de los impuestos son utilizados por el gobierno, por el Estado, por los estados, para la redistribución de la riqueza. Viste que Uruguay es un país chico y por lo general es un país que los avances son lentos y que van siempre juntos hacia el mismo lugar. Eso cómo lo ven ustedes, ¿no? De que exista, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, de que se apoya a mucha gente que no está pudiendo llegar a fin de mes. Bueno, hay una cuestión de que a lo que hay que apuntar para que las personas puedan salir adelante y para que las cosas vayan bien, es apuntar al crecimiento económico, a que Uruguay tenga estabilidad económica y posterior crecimiento económico, que es la manera en la cual las personas pueden salir de la pobreza. También hay que apostar, obviamente, a la educación y a entender que es necesaria, por ejemplo, la educación financiera en Uruguay, algo que está faltando mucho, por ejemplo, porque no se enseña en ciclo básico o mismo en primaria. No es necesario que todos tengamos, por ejemplo, educación financiera para poder salir adelante. No es necesario que un adolescente ya sepa cómo tributar, qué cuentas tiene que rendir al Estado. Claro. Nosotros, por lo que apostamos, es por poner el foco del asunto en cada una de las personas, en cada uno de los individuos, y que puedan salir adelante, que las personas puedan progresar. Nosotros no apostamos a un modelo en el cual se le saca a una persona y se le trata de dar a otra a través de esto que se llama justicia redistributiva, algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Obviamente, debido a la situación en la que estamos en Uruguay y debido a los problemas que hemos tenido sistemáticos en Uruguay, y bueno, tenemos el desempleo en más de un 7% y también los niveles de pobreza que tenemos. Cualquier persona que camine por las calles de Montevideo ve que, por ejemplo, hay cada vez más indigentes. La otra vez me estaba hablando un amigo que tengo en Mercedes y me comentaba también que ahora en Mercedes, que es un lugar donde nunca hubo mucha indigencia ni nada, ahora en el río de Mercedes ya hay gente no muy agraciada, digamos, bueno, por las calles, por las noches, y que ya no es cómodo salir. Nosotros a lo que apuntamos es a poner el foco en el crecimiento económico y en sacarle el peso del Estado a las personas. Obviamente hay que también poner foco en las víctimas de este sistema, que obviamente hay personas que están bajo de la línea de la pobreza, muchas personas que ganan un sueldo de 20, 30 mil pesos y ya solamente pagando el alquiler y tratando de comer no les da la plata. Bien, no, está claro, menos Estado o mayor libertad individual. ¿En qué está el Partido Libertario? ¿Cómo viene en la recolección de firmas? En este momento nosotros en realidad ya estamos a puertas de oficializar el partido. La fecha tentativa es el 29 de septiembre de entregar, bueno, los principios, el acta fundacional, las firmas. En principio, ahora en 2 semanas ya estaríamos presentando el partido. Las firmas ya están, el mínimo establecido por la Corte Electoral, que son 1.350. Nosotros ahora seguimos recolectando para tener un colchón de firmas mucho más amplio. Bien. ¿Qué lo representa? Siempre he visto en Twitter, o no sé si vos lo viste, gente que se identifica con el Partido Libertario o con esta idea, con la bandera de Gadsden, ¿no? La bandera del origen estadounidense, que está la serpiente cascabel con los estados originarios de Estados Unidos. Yo defiendo nuestra bandera de libertad o muerte. Libertad o muerte. ¿sos los 33? Sí, totalmente. Tatuado, bien, perfecto. Tatuado bien. en el corazón, libertad o muerte. Nahuel, el discurso libertario, el discurso también de Milei en Argentina, que es una referencia obvia, capta mucho la atención de los jóvenes, ¿no? Vos sos joven, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 22 años. 22 años. Y están rodeados también, digo, el común denominador de este partido es la juventud, al igual que ocurre también en sí, la mayoría de nuestros miembros promedian una edad de
25 o 30 años. Se podría decir que somos un partido joven, sí. Bien. Y también somos todas personas ajenas a la política. No tenemos políticos entre nuestras filas. Somos todos trabajadores. Eso te iba a preguntar. Jubilado. ¿No se han acercado a ningún dirigente político? Se ¿Ustedes? nos han acercado y hemos dicho que no. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿No querés dar nombres? No, yo no me quiero poner para eso, así que... Bauti Gil. Sí. Nahuel, podés no contestar, sino que Sí. ¿fuiste votante de Cabildo Abierto en las elecciones pasadas? No, para nada, totalmente alejado de la ideología de Cabildo Abierto. Bien. ¿Descreés de la política? Descreo Porque de digo, descreo hay un de sistema los político en el que tenés que estar inmerso. No, descreo de los políticos que hay actualmente en Uruguay. ¿De todos? De la mayoría. Ajá. Yo creo que hay que buscar hacer política desde la ética, desde tener valores éticos muy claros y decirle a las personas realmente lo que crees, cuál es el modelo de país al que apuntás. Nosotros apuntamos por ser claros en nuestras ideas y también ir a fondo y hasta la última consecuencia con ellas. Porque nosotros consideramos que no se puede hacer política desde simplemente apuntar a un supuesto pragmatismo en el cual lo único que se discute es cómo administrar para que vayan las cosas más o menos bien en Uruguay. Y nosotros consideramos que este camino no nos está yendo bien. Bien, una vez que presenten las firmas y que, bueno, la Corte Electoral los reconozca como partido político, hay elecciones, ¿no? Y después ustedes se van a presentar, van a recorrer todo ese camino. Sí, por supuesto. Una vez presentadas las firmas, utilizando el directorio provisorio del Partido Libertario, porque posteriormente se elegirá un nuevo directorio a través de los mecanismos de democracia interna del partido, se generará toda la estructura para generar la Convención Nacional Libertaria, Bien. que será de 500 afiliados, la cual se constituirá en las elecciones internas del año que viene. Excelente. ¿Y este movimiento, decías 500 afiliados, este movimiento cuántas personas reúne más o menos? Y no te sabría decir exactamente, dentro del partido capaz que nucleamos unas 300 personas actualmente. Es una cuestión difícil de ver porque también hay personas que están en distintos departamentos. En departamentos que no son Montevideo es más complicado el activismo. Claro. No hay gente que se reúna, se manifieste, o sea... Pero me imagino que también se mueve mucho a nivel virtual, ¿no? Sí, obviamente. En las redes. Sí, obviamente, las redes son, el lenguaje de hoy en día. Es inevitable no usarlas y no solo inevitable, es necesario usarlas y es más fomento usarlas a entender el lenguaje de las redes. Bien. Sí, totalmente. ¿Cuáles son los objetivos del Partido Libertario para de cara a las próximas elecciones? Los objetivos del Partido Libertario de cara a las próximas elecciones, bueno, nosotros tenemos que constituir toda la estructura interna del partido, presentar un candidato a presidente, y nosotros lo que planteamos es primero hacer unas líneas programáticas claras y bien definidas para también invitar a la ciudadanía y a técnicos para que se sumen al partido, y a partir de ello generar un buen programa de gobierno, un buen plan de gobierno serio, porque hemos visto que en las elecciones pasadas hubo muchos planes de gobierno que no fueron serios, para presentarle a la ciudadanía, y bueno, luego la gente votará, decidirá y que sea lo que el pueblo quiera. Bien, no puedo ser presidente por tu edad, pero ¿hay un candidato? No, aún no está definido, eso se va a definir por los mecanismos de democracia interna del partido. Bien, y la polémica, la que no se escapa a ningún partido político, ¿cómo se va a financiar el Partido Libertario? Sí, de momento en realidad ha sido todo a pulmón, ha sido un esfuerzo de todos nosotros para poner plata para la tela de las banderas, mismo para ir a algún lado si alguien tiene un megáfono, hacer algún cartel. De momento ha sido todo autoorganizado. El tema del financiamiento sí va a ser complejo. Sí, ni que hablar. Pero se expresan, recién decías, a través de las redes, pero también van a actos puntuales. Hemos tenido algunas manifestaciones. ¿En dónde, por ejemplo? Por ejemplo, cuando se hizo el aniversario del Partido Comunista Chino que se conmemoró acá en el Parlamento uruguayo. Sí. Ahí, por ejemplo, nosotros nos estuvimos manifestando. También nos manifestamos en el tema de cuando se quiso imponer la inoculación en niños, ahí también. Y bueno, después cada uno de los miembros del partido es libre. Yo personalmente tengo otros reclamos sociales y he estado en otras manifestaciones, pero ya no puedo decir que es a nombre del partido. Como libertarios, cada uno de nosotros tenemos distintas reivindicaciones sociales. Bien, ¿y están cercanos a un Salle, por ejemplo? ¿Lo ven como una figura? No, cercano en lo más mínimo. ¿En lo más mínimo? No, no porque quizás en algún discurso pueden tener puntos en común. Puedo entender quizás en su crítica a lo que él llama cleptocorporatocracia y toda esta cuestión que sí podemos quizás apuntar a ciertos puntos en común, como puede ser, no sé, por ejemplo, el sistema bancario, cómo se estructura el sistema financiero, pero en la mayoría de cuestiones, en la mayoría de propuestas... Filosóficamente, digamos, quizás... Estamos muy alejados y nuestra postura ética es muy distinta. Cleptocorporatocracia es la idea de que existe un poder
no visible que domina las finanzas y la política internacional y mundial. Claro, si nosotros no vamos con esa postura. Ah, bien, no comparten eso. No son conspiranoicos. O, bueno. Nosotros respetamos lo que crea cada uno. Claro. Si alguno tiene su conspiración, la quiere comentar, que la comente. Bienvenida a las conspiraciones, el Partido Libertario las va a evaluar y luego va a decidir si sí molan o no, claro. no nos gustan. No estamos con la cleptocorporatocracia. Me encanta cómo lo decís rápido y bien. Yo imagino un Guido Manini Ríos trancadísimo. Bueno, muy bien. Ahora me decías que son 300 personas en el partido. ¿Cuál es tu rol específico en el futuro Partido Libertario? En el futuro Partido Libertario simplemente a dedicarme a que se genere la Convención Nacional Libertaria, a que la ética del partido se mantenga clara. A mí me interesa mucho trabajar en la Comisión de Ética del partido para que funcione como mecanismo de contralor para controlar a todos los políticos y el futuro accionar partidario de cada uno de los políticos del partido. Yo personalmente en el directorio provisorio que habrá del partido, que reitero, va a haber elecciones del Partido Libertario, por tanto todos los cargos y autoridades son provisorios. Claro. Yo me desempeño como vicepresidente del partido. Vicepresidente actualmente. ¿Cuándo va a ser la convención? Nuestro primer congreso nacional de afiliados estaba pensado para el 1 de marzo, pero hay que verlo. ¿Lo van a adelantar un poco? Quizás es posible. Hoy en realidad va a haber muchas reuniones, o sea, el partido tenemos que abrir las afiliaciones también, porque por ejemplo no hemos abierto afiliaciones porque no es ético. O sea, las afiliaciones habría que abrirlas una vez hecho el partido. Claro. Si sos joven y te dedicas, por ejemplo, a las redes, puedes decir, pero pasaron cosas. Sí. Pasaron cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas, pasaron se vienen cositas. cositas. Se vienen cositas. ¿Y se vienen cositas? Se vienen cositas. Uf. Bien. Un partido que se presenta en el menú electoral como una alternativa incipiente, ¿no? Como la alternativa. Los invito a comparar nuestra carta de principios con la de todos los partidos políticos que hay en Uruguay. Bien, es una carta de principios de unas 39 páginas. Detallada, extensa, para todos los partidos chicos que andan en la vuelta, que andan con cartas de principio de 1 o 2 hojitas, compárenla con la nuestra. Es una carta de principio, medio y final. Sí. Es una carta de principios, medios y finales. Sí, totalmente. Nosotros queremos ser muy claros con cuál va a ser nuestro accionar político. Bien. Habíamos arrancado con el fenómeno Milei, terminemos un poco también con el fenómeno Milei, a ver cómo lo están observando ustedes desde acá, con expectativa, lo ven como una posibilidad cierta, más allá de lo que decías recién de que se presenta como encarnando el hastío. En general se podría decir que los vemos con buenos ojos el fenómeno Milei en Argentina. Es una respuesta clara de la idiosincrasia de Argentina. Milei es un personaje típico de la política argentina, es lo que es, o sea, sabemos cómo funciona la farándula porteña y cómo funciona la política argentina, pero más allá de lo que podría ser la impronta o el personaje, el ideario que hay detrás, sí, se nos hace muy interesante y compartimos bastante. Bien, claro, separás un poco lo que es el personaje, ¿no? Porque Milei con... Sí, totalmente. Al final del día, también nosotros en el Partido Libertario apuntamos a las ideas. Y supongo que también los libertarios argentinos apuntarán a las ideas y no a quién es Milei. Si mañana no está Milei, el movimiento libertario tiene que seguir. Bueno, muy bien. Nahuel Esperanza, alias Yorkie, te pueden encontrar en las redes, pueden sumarse. Si les gustó las ideas del Partido Libertario, pueden seguirlo. También pueden criticarlo, ¿por qué no? Sí, totalmente. Pueden escribirnos, hablarnos, si tienen alguna crítica, lo que sea. Bien, ¿dónde te encontramos, Nahuel? ¿Dónde te puede encontrar la gente como para sumarse al movimiento si quieren? Pueden escribir a todas las redes del partido, Partido Libertario del Uruguay, en cualquiera de las redes. Bien. Nuestros colores son amarillo y negro. Pero son unos feos colores, querido. Bueno. Ya está, yo ese partido, pero no le paso ni por al lado. Pero sin embargo se identifican con la frase de libertad o muerte, que tiene los colores... Eso es verdad. Bueno, solo vos. Yo no voy a hablar a nombre de otras personas. Está bien. Bien, muy bien. Libertad o muerte, muy bien. Nahuel Esperanza, gracias por estos minutos en Cigarrera. Muchas gracias a ustedes y invito a... Gracias. Invite. Bueno, invito a todos a acercarse al partido, a hablarnos, a criticarnos, como dijeron, también a comentarnos las cosas buenas. Y si gustan, antes de que presentemos las firmas ante la Corte Electoral, también se pueden acercar y firmar por el Partido Libertario. Excelente.